Hola, saludo para todas y todos. Hoy vamos a compartir en este curso el tema de gobierno y gestión en salud. He preparado una presentación con 4 grandes objetivos. El primero, quiero comentar el cómo las instituciones sanitarias son hipercomplejas. La hipercomplejidad de las instituciones sanitarias, de los hospitales y de los centros asistenciales. En segundo lugar, quiero revisar las dimensiones de la gestión en salud. Cuando hacemos gestión en salud, ¿de qué estamos hablando? En tercer lugar, vamos a ver los componentes del ciclo de gobierno y el papel de la gestión en ese ciclo de gobierno, para finalizar con unas reflexiones sobre la necesidad de un nuevo marco categorial para la gestión en salud y, por supuesto, el impacto de ese nuevo marco categorial sobre las actividades y tareas de los gerentes sanitarios. Los niveles de complejidad de las organizaciones se analizan de diversas formas. Una de ellas es este diagrama que tiene 2 vertientes. Por un lado, los niveles de acuerdos sociales, la posibilidad de poner de acuerdo a los profesionales, los técnicos, los trabajadores que allí laboran, y por otro lado, los niveles de certeza o de incertidumbre con el que nos movemos en esa área. En general se dice en este diagrama que cuando hay altos niveles de acuerdos sociales, cuando tenemos la posibilidad de amplios consensos y tenemos altos niveles de certeza, en general son organizaciones de gestión simple, sencilla. Luego tenemos organizaciones en las cuales los acuerdos profesionales y entre los trabajadores que laboran ahí son complejos, son difíciles de alcanzar y los niveles de certeza son bajos. Ese es el nivel de las organizaciones caóticas. Bueno, tenemos luego la zona de complejidad, la que está en el medio, y lo que quiero señalar es que las organizaciones de salud están en el límite, en el margen entre la complejidad y el caos, porque la posibilidad de alcanzar acuerdos sociales con los trabajadores y técnicos de la salud es compleja, requiere un esfuerzo bien importante y los niveles de certeza con los que trabajamos son bajos. Eso hace que podamos afirmar que las instituciones sanitarias son instituciones hipercomplejas. Y esa hipercomplejidad además se debe a varios factores que vamos a ir viendo detalladamente. En primer lugar, el campo de la salud y las organizaciones sanitarias se mueven en medio de grandes intereses económicos. Ya hemos comentado que la salud es un espacio fundamental para la acumulación de capital, que hoy la industria tecnomédica, farmacéutica y en general de la salud es de las que mayores ganancias producen en el mundo. Eso hace que la salud sea un codiciado espacio de acumulación de capital y de inversión para el gran capital. Y por supuesto, eso hace algo que vivimos con mucha fuerza y frecuencia en las instituciones sanitarias, que haya niveles muy importantes de corrupción. Yo recuerdo un trabajo que hacía Cristina Laurel cuando era secretaria de Salud del Distrito Federal en México, que nos decía que más del 25% del presupuesto asignado a salud se iba en prácticas malsanas y corruptas. En segundo lugar, son instituciones que generalmente confrontan problemas de financiamiento, mejor dicho, problemas de desfinanciamiento. Son instituciones a las que usualmente la sociedad no les asigna los recursos necesarios
pero además son instituciones en los cuales los niveles de eficiencia son bastante bajos. En tercer lugar, nosotros chocamos en el campo de la salud con estructuras administrativas muy disfuncionales, con ministerios de salud extremadamente débiles y además con gerentes con bajas capacidades de gobierno y de gestión. Esto agrava la tarea de la gestión sanitaria. En cuarto lugar, nos confrontamos permanentemente con inadecuados modelos de formación de profesionales y trabajadores de la salud. Todas nuestras instituciones formadoras están centradas en la enfermedad y no en la salud de la población. Buena parte de los espacios de formación son hospitales en vez de ser las comunidades y los establecimientos de salud que se encuentran en las comunidades. El quinto elemento que señalaríamos para marcar la hipercomplejidad es la importancia política y el valor social que tiene la salud. Sin ninguna duda es un campo, lo vamos a ver más adelante, de legitimación o deslegitimación política. Luego finalizamos señalando que en el campo de la salud, como vamos a ver cuando hablemos de la fuerza de trabajo en salud, hay millones de trabajadores. Se estima que el 10% de la fuerza de trabajo mundial son trabajadores de la salud. Y ese gran número es parte también la alta multidisciplinariedad que implica el campo de la salud, hace en muchos casos difíciles los acuerdos sociales, como señalábamos antes. Pero además esos trabajadores tienen poca participación en general en el diseño de las políticas y los planes. Hay un texto por ahí que ustedes lo van a tener en su bibliografía que dice algo que a mí me gustó mucho, que es que los trabajadores de salud hacen lo que otros piensan y deciden. Las decisiones se toman en los ministerios de salud y nos toca a los trabajadores de la salud hacer lo que otros pensaron, lo que otros decidieron y muchas veces totalmente alejados de la realidad. Vamos a ver algunos ejemplos de esa situación. Bueno, ¿qué caracteriza la gestión de salud? La gestión de salud, como lo hemos venido diciendo, confronta una gran debilidad institucional. Los ministerios en general son muy débiles porque las políticas neoliberales los han desinflado, han convertido nuestros ministerios en cáscaras vacías con muy poca capacidad de gestión. Sus cuadros directivos tienen baja capacidad de gestión. Estamos justamente con cursos de este tipo tratando de incrementar la reflexión sobre la gestión y las habilidades y capacidades sobre la gestión. Bueno, en salud generalmente el tiempo del gerente, del dirigente, está siempre ocupado por rutinas administrativas, por resolver urgencias y emergencias. Normalmente lo urgente desplaza lo importante y degrada el cotidiano de la gestión. Son instituciones en las cuales muchas veces hay ausencia de planes o los planes no son suficientemente conocidos por los gerentes y por lo tanto domina la improvisación. Donde no hay un plan adecuado, hay improvisación necesariamente. Luego tenemos otro elemento, que es que a pesar de que el discurso político teóricamente prioriza la salud, es usual que haya desfinanciamiento de las instituciones de salud. No en balde la economía de la salud, diferente de la economía política de la salud, como probablemente vamos a ver también en este curso, se diferencian porque la economía de la salud enfatiza en la escasez de recursos. La economía de la salud se define como manejar los escasos recursos que se le asigna a la salud. En la economía política de la salud tenemos otros criterios y otros temas de estudio. Bueno, no hay en el sector salud cultura de rendición de cuentas, se involucran poco los trabajadores de la salud en la planificación y en la gestión de las instituciones sanitarias y en conclusión de lo que más se quejan nuestras propias comunidades es que estamos confrontando niveles profundos de deshumanización, lo que genera una gran insatisfacción de la población. Bueno, la salud es
un campo político, económico y técnico. Sí, cuando nosotros hablamos de salud estamos hablando de un espacio triple. Es un espacio político de derechos, de poderes, de legitimación de poderes. Es un espacio, como señalamos hace unos minutos, económico, en donde los intereses del complejo médico industrial, farmacéutico, asegurador y financiero determinan en muchos casos las políticas y las características de los sistemas de salud, y en donde por supuesto hay mucha corrupción por el elevado nivel de intereses económicos que en él se manejan. Y también nosotros somos técnicos de la salud pública, es un espacio de intervención técnica, pero además es un espacio relacional, es un espacio donde millones de personas trabajan de distintas profesiones, en donde hay una cultura organizacional que muchas veces confronta los intereses legítimos de las instituciones sanitarias, donde muchas veces la forma de organizar el trabajo están hechas no en función de satisfacer las necesidades de la población, sino la de satisfacer las necesidades de los trabajadores que allí laboran. En ese sentido, es además entonces para los que de alguna forma hacemos gerencias en salud, espacios de trabajo de alta complejidad, de un sinnúmero de relaciones humanas en donde hay culturas organizacionales que se confrontan. Bueno, pasamos a la segunda parte de esta clase, a hablar un poco de gobierno y gestión. Normalmente uno habla del ciclo de acción del gobierno o del ciclo de las políticas públicas, señalando que hay tres grandes pasos: la planificación, la implementación, que es la gestión propiamente dicha de lo que se planifica, y la evaluación de los resultados de esos planes y políticas. Este es el ciclo de las políticas públicas, lo vamos a ver con más detalle adelante. Entonces eso implica que un buen gobierno, lo que se llama el triángulo del buen gobierno, requiere primero que exista un proyecto político que comprenda qué es la salud, qué son las instituciones de salud, cuáles son las situaciones, los procesos y los problemas que debemos abordar en el campo de la salud y en la gerencia de las instituciones sanitarias. Requiere, por lo tanto, conocer los problemas que vamos a enfrentar y a abordar. Requiere, en segundo lugar, capacidades de gobierno, experiencia, conocimientos, liderazgo para la gestión, y requiere niveles elevados de gobernabilidad y acuerdo de consenso entre los diversos actores sobre las acciones de gobierno. Y ese ciclo de gobierno yo lo resumo diciendo, bueno, para nosotros ser gerentes de una institución sanitaria, ministros, directores, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es acceder al gobierno, ganar elecciones o ser parte de quien las gana. Muy pocas veces la designación de un ministro o de un director de establecimiento se hace por el reconocimiento, por los conocimientos y por el respeto que se le tiene al profesional. Sí, existen algunos casos en el que es así, pero en general se designa ministro, se designa director de alguna institución a alguien cercano a quien gana las elecciones o que comparte con el equipo que ha ganado las elecciones. Por lo tanto, para ser gestor hay que acceder al gobierno, hay que tener alguna cercanía al gobierno, o sencillamente se está en la oposición y difícilmente se forma parte del equipo de gestión, lo que a veces no es real cuando uno hace la microgestión clínica, pero en general en la macrogestión y en la mesogestión, que lo vamos a ver luego cuáles son, es así.
Bueno, lo segundo que hace falta en el ciclo de gobierno es mucha claridad sobre los problemas, los procesos que afectan a la población. Hay que disponer de un análisis y una comprensión de la realidad. Si el análisis y la comprensión de la realidad lo hacemos sobre los marcos epistémicos centrados en la enfermedad, centrados en el hospital como centro fundamental de trabajo para la salud, estamos en un marco epistémico errado. Tenemos, por lo tanto, la necesidad de disponer de un análisis y una comprensión de cuáles son los procesos que efectivamente afectan la salud y generan la enfermedad de la población. Bueno, en tercer lugar, comprendiendo esa realidad, debemos diseñar políticas para transformar la realidad. Uno de los elementos fundamentales del gobierno en salud es el diseño de políticas, la formulación de políticas, cómo se formulan las políticas. Esa es parte fundamentalmente de otra clase, pero es un elemento fundamental. Luego esas políticas que se diseñan hay que implementarlas. ¿Cómo se implementan? Esto es lo que algunos llaman la gestión en sí, la acción, la solución de los problemas, la confrontación de los procesos que existen. En quinto lugar, el seguimiento y el monitoreo, la evaluación de los resultados y la rendición de cuentas. Tenemos poca cultura de rendición de cuentas y por supuesto si hacemos esas cosas bien, probablemente vamos a volver a ganar y se va a repetir el ciclo de gobierno. Entonces, decíamos, hay que tener un proyecto político, hay que tener un plan de gobierno y hay que tener habilidades y capacidades para la gestión. Ese ciclo de acción de gobierno parte necesariamente de un plan. Por lo tanto, la planificación es un elemento central de la gestión sanitaria. Para poder planificar debemos conocer la realidad, debemos tener un diagnóstico y análisis. Ya hemos visto y señalado la importancia del marco epistémico que utilizamos para hacer ese diagnóstico y ese análisis en los resultados que vamos a obtener. Debemos conocer con detalle los procesos, las situaciones y los problemas que existan, porque es ese análisis el que nos va a permitir elaborar las políticas y los planes. No es posible elaborar un plan sin una participación real de los actores interesados, que son los que efectivamente sufren y conocen los detalles. Luego, ¿qué gestionamos en salud? Yo digo, en salud normalmente nosotros, estos son los 4 elementos que conforman el sistema de salud, vamos a gestionar políticas, normas, que definen la organización y el funcionamiento del sector salud o del hospital o de la institución donde trabajamos. Hay una norma, hay un reglamento, hay una política. En segundo lugar, vamos a gestionar gente, persona, a los profesionales, a los técnicos que conforman el sector de salud, que tienen leyes que rigen sus profesiones, que tienen normas, que tienen reglamentos, que tienen organizaciones sindicales y gremiales. En tercer lugar, vamos a gestionar la red de servicios, el modelo de atención y el modelo de gestión, cómo se administran los recursos, cómo se gestionan los recursos y cómo esos recursos llegan a la población a través de un modelo de atención. Y por último, vamos a gestionar tecnología, vamos a gestionar en algunos casos altísima tecnología de muy alto nivel y todos los insumos necesarios para la salud. Entonces, yo concluyo diciendo que no hay organización o gestión que por sí sola pueda cambiar o construir una nueva realidad. Es imprescindible un cambio cultural e institucional, un cambio profundo en la forma de pensar y de hacer las cosas por la complejidad que implica este proceso de gestionar políticas, de gestionar profesionales, redes de servicios y tecnologías. Decíamos, esta es una lámina que tomé de un curso de la OPS, que hay 3 grandes niveles de gestión. El macro nivel, cuando gestiono política y sistema de salud, el ministro de salud, el director regional, provincial de salud, hace macrogestión, está haciendo fundamentalmente gestión de políticas y de sistema.
Hay la mesogestión intermedia, que es la gestión de establecimiento. El director del hospital, el director del ambulatorio, el director del centro de investigación hace gestión intermedia de establecimiento que están entre las políticas y la población. Y luego viene la microgestión, que es la gestión que involucra la atención directa a las personas y ocasionalmente a los pacientes cuando estamos en un hospital. Entonces, en el hospital incluye la gestión clínica, en la comunidad implica el relacionamiento de los trabajadores de la salud con las comunidades, y eso normalmente tiene un conjunto de normas, de guías, de recomendaciones orientadas a las necesidades que esas personas o comunidades tienen. Entonces tenemos tres grandes niveles de gestión: macrogestión, mesogestión, microgestión. Normalmente uno empieza por la microgestión, luego va a la mesogestión y luego va a la macrogestión, aunque hay algunos que llegan a la macrogestión sin saber ni de la micro ni de la meso, y por eso generalmente son unos gerentes poco exitosos. Decimos que la gestión tiene 5 más 1 componentes fundamentales. El primer componente, ya lo señalábamos, es la planificación. El segundo, la organización y la dirección. El tercero, la evaluación y el control. El cuarto, la formación del personal. El quinto, la rendición de cuentas. Y el sexto, la comunicación. Este normalmente no aparece en los textos clásicos, pero es un elemento fundamental. La gestión no es otra cosa que hacer que las cosas se hagan, hacer que las políticas y los planes se cumplan. No basta con buenas intenciones, no basta con tener buenas leyes y buenas políticas si se quedan en el papel, como sucede en muchos de nuestros países, que tenemos leyes y que tenemos constituciones que dicen que la salud es un derecho, que hay que construir sistemas públicos universales de salud, y eso en la práctica no se cumple. Entonces, la gestión implica cumplir las políticas y los planes elaborados para resolver los problemas y los procesos identificados en el proceso de diseño de políticas. O planificamos o estamos obligados a improvisar. Yo insisto, a pesar de que esto se va a ver en otro momento cuando hablemos de planificación, yo quiero insistir que un gobernante, un ministro, un director necesita conocer la realidad. Eso solo puede hacerse a través de un análisis participativo de esa realidad. ¿Cuáles son los problemas que existen? Saberlo requiere participación. Ese análisis es el que permite elaborar las políticas y los planes. Entonces, un plan no puede hacerse solo con expertos en oficina. Debe involucrar a todos los actores, particularmente a los trabajadores y a las comunidades. Entonces, planificar consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo. En otras cosas, es pensar antes de actuar. No es ir a la gestión a improvisar, es ir a la gestión habiendo pensado con anticipación lo que vamos a hacer, quién va a hacerlo, cómo va a hacerlo. Hay diversos modelos de planificación. El que predomina en las instituciones sanitarias es el modelo de la planificación normativa, lo del viejo método CENDE, OPS. El segundo modelo, que ahora está muy difundido por sencillo, que es el marco lógica, y de alguna forma el que nosotros promovemos, que es el de la planificación estratégico situacional, que es mucho más complejo, pero que da mucho más resultados. Mario Testa, que fue uno de los creadores de la planificación normativa, hace muchísimas críticas en su libro Pensar en Salud y en su libro Planificación en Salud. Señala que cometieron muchísimos errores. Aquí están señalados algunos. Dimos valor cero a variables cuyo valor no podía ser cero. Él dice, hoy no se trata de fijar normas, sino de desencadenar procesos. Él habla de cómo la planificación es fundamental para colocar temas en la agenda política. Entonces él hace una crítica
a la planificación normativa. Nosotros optamos, decía, por la planificación estratégico-situacional, por la planificación participativa. Aquí tienen dos textos que ustedes van a estar viendo en el transcurso de este curso: el método Altadir de planificación popular y el método MAP, que es el método de planificación estratégico situacional. Bueno, tanto la planificación estratégica situacional como el MAP buscan fundamentalmente desencadenar procesos. No se trata de elaborar normas y de cumplir objetivos. Se trata de desencadenar procesos que permitan relacionar el presente con el futuro, que permitan relacionar el conocimiento con la acción. Y la planificación estratégica situacional se dice normalmente que tiene 4 momentos: el momento explicativo, el momento de lo normativo, el momento de lo estratégico y el momento táctico operacional. El momento de lo explicativo es el momento del análisis de situación, de la identificación de los problemas, de la explicación de los problemas, de la priorización de los problemas y por lo tanto del diseño de las políticas que vienen en el momento normativo, donde imaginamos lo que queremos, donde diseñamos las políticas y las estrategias para enfrentar los problemas que hemos encontrado en la realidad y modificar esa realidad. Vamos al momento de lo estratégico, en donde el tema del poder es el central. ¿Cuáles son los actores que participan? ¿Cuáles son los posibles aliados? ¿Quiénes se van a oponer? ¿Cuál es la viabilidad política? La viabilidad financiera, la viabilidad social y por último el momento táctico operacional, que es cómo hacer posible el plan, cómo llevarlo a cabo, cuáles son los recursos y las metas con las que contamos. Y esto vamos a tener ejercicios sobre ello. Imagínense ustedes que nuestro problema es la mortalidad materna. Tenemos una elevada mortalidad materna y queremos bajarla. Ese es el problema que hemos identificado. Tenemos que explicarlo profundamente, tenemos que ver cuáles son las causas de esa mortalidad materna. Es que no hay un buen control prenatal, es que no se atiende bien el momento del parto, es que no se diagnostican adecuadamente los casos. En función de lo que hayamos identificado como los problemas fundamentales, diseñaremos las políticas. Luego esas políticas nos tocará desarrollarlas en función de cuáles son los actores, de quiénes son los aliados, de quiénes son los oponentes, de cuál es la viabilidad política que va a tener. Y por último, bueno, ¿qué recursos tenemos? ¿Cómo vamos a realmente hacer posible el plan de disminución de la mortalidad materna? Pero esto es aplicable para cualquier otro eje. Entonces, entramos al tema de la gestión propiamente dicha. La acción de gobierno. Bueno, una de las debilidades más importantes que nosotros tenemos en gestión es que tenemos gestores con poca experiencia para el desarrollo de las políticas y de los planes, con mucha experiencia clínica, con mucha experiencia en hospitales, con mucha experiencia en la enfermedad, pero con poca experiencia en la salud y en los procesos que determinan social e históricamente la salud. Entonces necesitamos gerentes con conocimientos y capacidades para desarrollar las políticas y los planes. Necesitamos organización, capacidades instituciones, pero necesitamos también gerentes, capacidades personales, con conocimientos, con experiencia, con destreza, con liderazgo. Y los componentes claves de la gestión, ya veíamos los componentes claves de el ciclo de gobierno, donde planificamos en primer lugar. Acá en la gestión lo primero que hacemos es organizar, dirigir, supervisar, exigir cuentas a nuestros trabajadores, evaluar, rendir cuentas nosotros a nuestros superiores y a las comunidades, formar. Hay que recordar que todo gerente forma o deforma en función de su propia práctica y de sus conocimientos, y comunicar adecuadamente. Estos son los 6 componentes claves
de la gestión. Y el propósito de la gestión es cómo desencadenar procesos, cómo construir equipos de trabajo que hagan posible que las políticas y los planes se conviertan en realidad. Bueno, nosotros somos gerentes públicos, nosotros estamos sometidos a múltiples presiones, esta es la realidad. Tenemos un jefe que nos exige resultados de inmediato. Tenemos una organización débil que no responde a lo que el jefe quiere. Tenemos leyes, normas y reglamentos que a veces se convierten en un obstáculo para el cumplimiento de lo que los planes y las políticas nos señalan. Tenemos equipos de trabajo insuficientes o que no responden. Además, tenemos un contexto político generalmente desestabilizador que utiliza la salud para deslegitimizar a los gobiernos. Tenemos, por lo tanto, enemigos ocultos, internos y externos que sabotean y que obstruyen la gestión. Bueno, y además, nosotros, en ese marco tan complejo, tenemos múltiples emergencias que impiden muchas veces que asumamos la importancia. A todas esas cosas estamos los gerentes públicos, los gerentes sanitarios, sometidos con forma permanente. Para tener éxito y hacer una conducción estratégica es indispensable construir consenso. Necesitamos convencer, necesitamos tener aliados, necesitamos neutralizar oponentes. El trabajo en salud implica interactuar con grupos con intereses muy diversos. Si queremos obtener resultados, debemos conciliar intereses y debemos tener capacidad de promover consenso, porque construir la gobernabilidad de las instituciones sanitarias y darle viabilidad a las políticas y a los planes implica convencer, motivar, concertar, negociar. Lamentablemente, en América Latina, la mayoría de los gobiernos progresistas que han llegado al gobierno no han logrado escapar de la lógica del pensamiento y la acción que reproduce las relaciones de poder del capital. En salud generalmente predomina el modelo médico hegemónico, predomina la salud pública vertical, patrimonio del Estado profundamente normativa y autoritaria, y predomina ese pensamiento en los gobernantes, en los gerentes, en los centros de formación, en nuestras escuelas de salud pública. Nos enseñan una epidemiología clásica que no da respuesta a los problemas de salud y enfermedad de la población, que no incorpora la determinación social como categoría explicativa y se queda en los determinantes sociales aislados, que no incorpora el tema de los procesos que afectan positivo o negativamente la salud y se queda en los factores de riesgo individual. Necesitamos un cambio en el modelo de formación y en gestión pasa lo mismo, como vamos a seguir viendo en esta presentación. Bueno, entonces repensar y reformular la gestión, lo que nosotros hacemos, implica un nuevo marco categorial, una nueva forma de interpretar la realidad. Porque las categorías que hemos venido usando están centradas en la enfermedad, son insuficientes. Para comprender la salud y enfermedad utilizamos generalmente la epidemiología clásica con una historia natural de la enfermedad, con factores de riesgo, con persona, tiempo, lugar, reducida la persona a sexo, edad, el tiempo a ciclos de semanas, de días o de meses y el lugar al espacio geográfico en el que se desarrolla la enfermedad. Hablamos más de estilos de vida y determinantes sociales que de modos de vida y que determinación social. Entonces necesitamos un marco, un conceptual absolutamente diferente que nos los proporciona la epidemiología crítica, que le da historia al tiempo, que le da geopolítica al lugar, que le da clase, etnia, género a la persona, que convierte la historia natural en historia social, no solo de la enfermedad, sino de la salud enfermedad, que convierte los factores de riesgo individuales en procesos colectivos,
que no ve solamente los estilos de vida, sino los modos colectivos de vida, y que no ve los determinantes sociales aislados, sino la determinación social de la salud como categoría explicativa. Y en gestión y políticas de salud, bueno, venimos usando las categorías de derecho, de equidad. Somos expertos en reformas de la salud, en sistemas de salud basados en APS, en niveles de atención, en una participación normada desde el Estado. Hablamos de interculturalidad, de género, de programas de salud, pero normalmente sin tener clara conciencia de las implicaciones que tiene. Hoy hemos venido avanzando en la construcción de un nuevo marco de comprensión, un nuevo marco categorial de la salud, diciendo ya no necesitamos programas sociales, la interculturalidad es mucho más que vestir a los centros asistenciales con motivos folclóricos. El género está siendo sustituido por los feminismos decoloniales, los niveles de atención por los sistemas de redes interconectadas. Y la atención primaria en salud, como lo vamos a ver en una clase posterior, en cuidado integral de la salud y de la vida. Decimos, ya no más atención primaria, ahora viene es el cuidado integral de la salud y de la vida. Entonces, esas son las categorías que proponemos. Proponemos que la vida y el proceso salud, enfermedad, cuidado sea el centro del sistema, y el territorio es el espacio donde se construye socialmente la salud y se enfrentan los problemas. Tenemos que cambiar. No puede seguir el centro del hospital, no puede seguir estando en el eje del sistema de salud el establecimiento de salud. El eje, el centro del sistema de salud tiene que ser el territorio social, tiene que ser la vida, tiene que ser la salud y la enfermedad, y eso requiere nuevas estrategias, como decíamos, el cuidado integral de la salud y de la vida, la universalidad, la interculturalidad casada con la ecología de saberes, el género con el feminismo decolonial, que es lo que nos va a permitir enfrentar las diferencias y las desigualdades, e incorporar una categoría que es fundamental, que es la categoría clase social, en la comprensión de la determinación y distribución desigual de la salud y de la enfermedad. Y es la interseccionalidad la que nos permite enlazar, entrecruzar esas diversas categorías. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones prácticas en gestión de este nuevo marco categorial? La primera implicación es que el hospital no puede seguir siendo el centro del sistema. La mayoría de los motivos de consulta, el 80% de las comunidades, deben resolverse en el territorio, con baja complejidad tecnológica, pero altísima complejidad relacional. Menos tecnologías duras y más tecnología blanda. Y el hospital entonces no atiende demanda espontánea. El hospital atiende y resuelve los motivos derivados del territorio. Eso implica cambiar la lógica con la que estamos en el territorio. No puede ser el territorio un espacio de operativos y programas ocasionales en donde más populistamente vamos en algunos momentos, algunos sitios. No. El territorio es el espacio donde se construye socialmente la salud y por lo tanto es el espacio donde debe expresarse la relación entre los trabajadores de la salud y las comunidades, porque son los territorios que expresan las condiciones y los modos de vida de los conjuntos sociales. Y esos territorios tienen carácter dinámico, por lo tanto deben ser entendidos dentro de una lógica de procesos permanentes, no de jornadas y operativos ocasionales, y de procesos que son continuos, participativos, de alto contenido relacional. Entonces, necesitamos repensar al territorio como centro del sistema. Y el territorio, lo decimos claramente, no necesita programas verticales construidos desde el nivel central del ministerio, construidos en función de enfermedades. Necesitamos que los habitantes del territorio y los trabajadores de la salud desencadenen procesos, desarrollen vínculos, por eso decíamos, un alto nivel relacional
basados en el cuidado integral de la salud y de la vida. Necesitamos pasar de los tradicionales niveles de atención, ya no más nivel primario, secundario y terciario, ahora redes integradas, integrales, con adscripción real de la población, que involucre a los trabajadores de la salud y a las comunidades y que genere una real participación social, no una participación partidizada o controlada como la que muchas veces se da en nuestros países. Y ese tema de los programas es fundamental porque nosotros a todos los ministerios que vamos a conseguir que buena parte de la organización está en función de programas construidos para enfermedades. La salud pública, como decía Granda, no es salud pública, es enfermología pública. Entonces tenemos el programa de lucha contra la malaria, que fue de los primeros, o el programa contra la tuberculosis, o el programa materno-infantil, o el programa de salud oral, o el programa oncológico, o el programa para diabetes, el de hipertensión. Construidos los programas en función de lo que piensa el nivel central. Y el nivel central piensa usualmente centrado en la enfermedad. Y esa lógica de los programas es funcional a 4 temas. En primer lugar, a fuertes desigualdades sociales, a bajos niveles de ciudadanía, a bajas capacidades de gobierno en los funcionarios a cargo y a obstáculos epidemiológicos de los profesionales responsables para entender lo que es el juego y la dinámica social. Entonces, son programas generalmente concebidos para la población que ahora la llaman los bancos, la más vulnerable, la población excluida, la población más pobre, en donde se expresan, por supuesto, las desigualdades sociales y bajos niveles de ciudadanía. La universalidad, otro ejemplo, la universalidad la hemos visto tradicionalmente como un fin. Entonces, nuestro objetivo es construir sistemas universales de salud. Queremos que repensar la universalidad. Ya el problema es no una universalidad para universalizar atención médica, sino una universalidad como una estrategia para enfrentar las desigualdades y construir ciudadanía. La universalidad es inútil si se desconocen las singularidades territoriales y si no es parte de procesos de construcción de ciudadanía. Entonces necesitamos un cambio en eso que hemos concebido como nuestro objetivo de construir sistemas universales de salud, que se convierta en una estrategia fundamentalmente de confrontación de las desigualdades. Un modelo de atención universal que pueda desencadenar procesos, que pueda construir ciudadanía, y eso decimos que está en lo que hemos llamado el cuidado integral de la salud y de la vida, que va a ser objeto de una clase en una semana. Un breve comentario sobre la formación. Toda organización y todo gerente forma o deforma con su práctica. Sí, cada vez que nosotros gerenciamos, nuestros trabajadores aprenden o desaprenden con nosotros. Nuestra formación forma o deforma con nuestra práctica. Si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, estamos enseñando deformadamente. Si nosotros tenemos una práctica politiquera y populista, estamos enseñando con esa práctica lo que no debe ser. Y desde esa perspectiva nosotros decimos que la formación que damos como gerentes y la que debe dar las instituciones tiene 3 grandes dimensiones. La dimensión epistemológica dirigida al conocimiento, al saber. La dimensión metodológica dirigida al desarrollo de métodos y capacidades. Y la dimensión axiológica dirigida a la consolidación de valores y principios, que vamos a ver en la próxima clase, que es un elemento central de la gestión. Sin valores y sin principios no hay gestión que valga. Este método Paideia es un método que estamos dándole a ustedes en la bibliografía. Es un método para ampliar las capacidades de análisis e intervención de los equipos de gerencia en salud. Vale la pena que lo revisen. Este método Paideia es una postura metodológica participativa que propone reformular los tradicionales mecanismos de gestión. Es un método anti-Taylor
Es un método que plantea la cogestión y el fortalecimiento del sujeto como pilar de la democracia. Es un método que reconoce las diferencias de roles de poder, pero que articula saberes, intereses. Es un método que tiene una visión dialéctica del mundo y que se hace con los trabajadores y sobre todo permite y busca la humanización de la salud. Ese método, una de las cosas que plantea es lo que llama Campos brasileño la clínica ampliada. Y esa clínica ampliada implica recuperar valores y principios. Implica convertir la relación entre los trabajadores de la salud, las comunidades, las personas, en un encuentro más humano de lo que es hoy, que se ha deshumanizado profundamente, en donde el trabajador de salud tiene conciencia de su papel transformador y se convierte en un sujeto activo de un modelo de promoción de la salud y de la vida, y en donde el individuo, su familia y las comunidades se convierten no en los objetos sobre los cuales trabajamos, sino en los sujetos activos que participan con el equipo de salud en la transformación de la realidad, y en donde el equipo de salud no solo maneja casos clínicos en los establecimientos, sino que maneja también situaciones familiares y o problemas comunitarios, y donde, insistimos, la recuperación de los valores y los principios éticos es un elemento fundamental. Bueno, estamos llegando al fin. La gestión exige algo a lo que no estamos muy acostumbrados, que es que se nos evalúe y rendir cuentas, que se nos evalúe no burocráticamente y no una rendición de cuentas también burocratizada. El seguimiento, la evaluación, el monitoreo permanente son fundamentales, porque es indispensable que nosotros evaluemos nuestro trabajo, evaluemos a nuestros trabajadores, rindamos cuenta a nuestras comunidades. Y en esa perspectiva la gestión descansa en un triángulo: la agenda del dirigente, la gerencia por operaciones y la rendición de cuentas. Final de esta reflexión que he querido hacer sobre gobierno y gestión es cuando nosotros llegamos como ministros a un ministerio, como directores a un hospital o a una región, debemos preguntarnos: ¿venimos a administrar lo que hay, que generalmente es caótico, o venimos a construir y a gestionar algo nuevo? Bueno, la experiencia nos dice que si nos quedamos administrando un ministerio o una dirección profundamente burocratizada, no participativa y además funcional al capital y al mercado, ese ministerio o esa dirección nos tritura, nos devora, se convierte en el obstáculo fundamental para transformar la realidad y nos pone a nosotros a administrar el caos. La reflexión final es que los gerentes transformadores, como nosotros queremos ser, no llegan al gobierno para administrar lo que existe, sino que generalmente es disfuncional, sino que llegan al gobierno y a la dirección para transformarlo. Esa es la reflexión con la que quería culminar esta primera sesión de gobierno y gestión. Ahora viene una segunda sesión donde vamos a hablar sobre algunos detalles y algunas experiencias concretas en el manejo de la gestión en salud. Muchísimas gracias y que esta reflexión nos sirva para avanzar.